Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Desde los estudios de CNN los invitamos a conocer las noticias que están marcando esta jornada de martes, ya 14 de noviembre. Vamos a revisar de inmediato los titulares, una jornada muy noticiosa. Revisemos. El gobierno adelantará la próxima reunión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado luego de la seguidilla de secuestros ocurridos en el país. Además, se realizará un encuentro con las policías y la Fiscalía para evaluar cómo se está procediendo ante estos casos. En paralelo, la ministra del Interior descartó citar al COSENA tal como pedía la oposición, argumentando que está pensado para otro tipo de problemáticas. 4 diputadas de oposición anunciaron la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el caso Convenios. El libelo apuntará a presuntas omisiones del titular de la cartera luego del informe de Contraloría que detectó irregularidades en 15 regiones. Las parlamentarias aún están recolectando las 10 firmas necesarias para interponer esta acusación. Y en un caso que conocimos hace muy pocas horas, la Fiscalía Oriente abrió una investigación de oficio tras la filtración de audios sobre el pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión para el Mercado Financiero. En el audio se escucha al connotado abogado Luis Hermosilla, quien ha representado a diferentes personeros políticos y ahora último defendía al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, una información que dio a conocer CIPER. Y en temas internacionales vamos a ver el asedio a los hospitales en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Autoridades de Naciones Unidas aseguraron que solo uno de los 30 recintos que hay en el norte de Gaza estarían operativos. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en su petición de lograr un alto al fuego inmediato en nombre de la humanidad. Todo eso y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. En prisión preventiva quedó el sujeto de 30 años imputado por la colocación y detonación de bombas de ruido en 3 centros comerciales de Concepción. 4 meses tendrá el Ministerio Público para la investigación y finalmente se descartó aplicar la ley antiterrorista. El informe es de Daniela González. Aquí estoy en la evacuación masiva del mall por una supuesta bomba que se habría encontrado en el segundo piso. Nos evacuaron a todos a través de altoparlante. Fueron momentos de angustia y terror para quienes visitaban distintos centros comerciales de Concepción el pasado viernes. Cientos de personas tuvieron que evacuar por la detonación de bombas de ruido. 3 en el mall Plaza Mirador Bio Bio, 3 más en el mall del Centro y 2 en el Plaza El Trébol. Fueron 8 bombas en total. El ingreso del imputado a esta dependencia. La persona que va con la bolsa verde en la mano derecha. Celso Jiménez hasta ahora es el único formalizado como autor de colocación, activación y explosión de artefactos explosivos en edificios de libre acceso público. Este martes quedó en prisión preventiva. Sí, estamos conformes. Como se pudo apreciar en la audiencia, estos hechos generaron bastante conmoción en la ciudad de Concepción y Talcahuano y que la reiteración de los delitos ameritaba, ¿no es cierto?, dadas las penalidades que tiene la ley de control de armas, que esta persona quedara en prisión preventiva. Efectivamente, el modus operandi es bastante similar, con las mismas características, los mismos elementos. El hombre de 30 años causó leves lesiones a 7 personas que el pasado viernes paseaban tranquilamente por los malls de Concepción. Jiménez es estudiante de arquitectura y fue parte de las Juventudes Comunistas, organismo al cual ya no pertenece. La delegación presidencial del Bío Bío se querelló por este caso. Ingresa posteriormente a los baños de este patio de comida, donde permanece aproximadamente unos 11 minutos. En ese baño también hubo una explosión y después se aprecia, ¿no es cierto?, acá cuando ingresa al baño. Acá la secuencia, ¿no es cierto?, son 11 minutos, pero me remitiré a la parte cuando la persona sale, ¿no es cierto?, y se puede apreciar que, ¿no es cierto?, va camino hacia la jardinera y donde deja la primera botella, donde se produce la primera explosión.
petición del Ministerio Público solicitamos se decrete la prisión preventiva del imputado. Nos parece absolutamente desproporcionada, sin perjuicio de que efectivamente esta acción que todos vimos por las cámaras, por la grabación de un sujeto que coloca estas bombas de ruido, y que fue lo que nosotros dijimos, causan alarma, conmoción, sí, efectivamente. Pero el daño a la propiedad privada, lesiones a particulares, en ningún caso se ve reflejada en base a la conducta que se desplegó. Mall Plaza también fue querellante y por su lado la Gobernación Regional buscaba una formalización amparada en la ley antiterrorista. Le pedí al abogado Jorge Díaz, que dentro del pool de abogados que trabajan en el gobierno regional es el que tiene más conocimiento en materias penales, se le solicité esta mañana que analizara la factibilidad de buscar una presentación por parte del gobierno regional en la materia. Sin embargo, la ley antiterrorista no fue considerada en esta formalización. Celso Jiménez quedó en prisión preventiva con un plazo de 4 meses de investigación. La Fiscalía inició esta tarde una investigación de oficio luego que CIPER Chile revelara un audio sobre eventuales coimas y sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero. En el audio aparece el reconocido abogado Luis Hermosilla dando a conocer los ilícitos. Estefanía Bustamante nos va a contar más detalles de un caso, Estefanía, donde el mismo Luis Hermosilla reconoce en el audio esto es un delito. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Claro, son graves las aseveraciones que hace Luis Hermosilla y también otros involucrados en este audio, lo vamos a estar ahí detallando. Un audio revelado por CIPER y a propósito de aquellos donde la Fiscalía abre una investigación. De hecho, también ha hablado al respecto el fiscal nacional Ángel Valencia, dice que se trata de hechos muy graves, delitos de cuello blanco que se cometen desde las oficinas. Por cierto, también varias reacciones desde acá del Congreso Nacional, considerando también que Luis Hermosilla era hasta hace pocas horas atrás el representante de Miguel Crispi. Por lo tanto, han habido distintas reacciones de figuras políticas a propósito de este audio, ¿no? Que tú lo mencionabas, Mati, revela entonces, se hablaba de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, también de la Comisión para el Mercado Financiero, en una situación que involucraba a Daniel Sauer, que era una de las personas que estaba en esta reunión que se dio en Vitacura, duró más de 2 horas y donde también estaba María Leonarda Villalobos, exfuncionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Estaban ahí manteniendo esta conversación que fue revelada por parte de CIPER y donde no solamente se hablaba de pagos, incluso millonarios pagos, y donde también se aludía a armar una caja para poder pagar a distintos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, a la Comisión para el Mercado Financiero, a propósito de una investigación que estaba llevando a cabo el CIA a propósito de una solicitud de la CMF para poder saber qué estaba ocurriendo con 12 RUTs que estaban vinculados a negocios con la corredora de bolsa que estaba a cargo entonces de Daniel Sauer, y lo que se había recabado o lo que se trataba finalmente en esta reunión por parte específicamente de Villalobos tenía que ver con información reservada de esta investigación del Servicio de Impuestos Internos a la cual ella había tenido acceso. Se comentaba finalmente en esta cita que se dio ahí en Vitacura, en la oficina del Grupo Patio, y donde la información que manejaban era que no solamente alcanzaba a 12 empresas, a 12 RUTs, sino que también incluso a 44, decía ella en este audio, y que iban a ser casos más graves, que podían ser finalmente una onda expansiva, y ante eso se hablaba de armar una caja millonaria para poder hacer pagos, incluso se hablaba de hacer una caja con varios involucrados, pero finalmente ahí Daniel Sauer decía que él se podía hacer cargo de estos pagos en lo que mencionábamos entonces, un registro que se conoce con datos bastante graves, así al menos lo ha declarado la Fiscalía. Los invito a que pasemos a revisar también parte de algunas reacciones de acá desde el Congreso Nacional.
que hemos acordado el citar al director del Servicio de Impuestos Internos y también de la CMF a la Comisión de Economía, donde tendrán que dar respuestas en de qué manera podrían estar involucrados algunas personas de sus funcionarios dentro de este caso. Es sumamente grave y por lo tanto tiene que aclararse. Son instituciones que deben contar con el mayor respaldo de la ciudadanía y credibilidad, y eso no se puede perder. Hemos perdido al MIMBO, hemos perdido al Servio, estamos perdiendo a los gobernadores regionales en cuanto a credibilidad, por lo tanto no podemos seguir perdiendo instituciones. Esto es un escándalo de proporciones mayores, porque aquí claramente hay una acción que buscaba evadir impuestos y claramente deja de manifiesto cómo determinadas personas pueden actuar de esta manera ilícita con tal de conseguir los objetivos de afectar las arcas fiscales, de tal forma que creemos que esto afecta gravemente a ambas instituciones, a la Comisión del Mercado Financiero, como también Impuestos Internos, ya que se ve claramente que algunos funcionarios de ellos están dispuestos a caer en la corrupción con tal de amparar y proteger a quienes quieren evadir los impuestos en nuestro país. En este caso, indudablemente, se puede aplicar la ley que nosotros acabamos de aprobar en el Congreso, justamente que castiga severamente a aquellos que hoy día facilitan justamente sobornos y coimas en este tipo a funcionarios públicos. Si estamos en presencia de un posible delito grave de coimas y de soborno, y eso es extremadamente grave en una institución que debe justamente tener la capacidad de resguardar los intereses de todos los chilenos. Aquí no hay ninguna diferencia con respecto a qué militancia o qué opinión o tendencia política sea quien está cometiendo delitos. Sobre él tiene que caer todo el peso de la ley, esté quien esté gobernando y sea quien sea el que está cometiendo delitos, y sobre todo en este caso los que son tan graves. Y que no haya ningún privilegio, y el caiga quien caiga, de verdad que aquí tiene que aplicarse. Bueno, hace algunos instantes también el Servicio de Impuestos Internos sacó una declaración pública en que dice lo siguiente: frente al reportaje publicado por CIPER Chile, en el que da cuenta de estas grabaciones, Servicio de Impuestos Internos señala: la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia. De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente y adoptar medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones que no forman parte de los valores que como organización promovemos y que han caracterizado nuestra gestión en sus más de 120 años de historia. Asimismo, dice, colaboraremos con completa apertura y disposición con todas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales. Hasta ahí entonces está esta declaración, Estefanía, en que además, claro, recae sobre una persona que en el marco de la abogacía es muy importante. De hecho, él tiene vínculos y ha defendido a personajes políticos de todo el espectro político. Lo mencionaban todos los portales, que había sido abogado de Sebastián Piñera, que es muy cercano al exministro del Interior Andrés Chadwick, pero ahora, por ejemplo, estaba representando a Miguel Crispi, que acaba de anunciar que termina con la colaboración de Luis Hermosilla. Por lo tanto, el caiga quien caiga, decían ahí las autoridades y los parlamentarios más bien, se pone a prueba, y se pone a prueba sobre todo cuando la ley es muchísimo más dura, la que está rigiendo a partir del mes de agosto con los delitos de cuello y corbata. Así que aquí se está poniendo el sistema a prueba y se están conociendo delitos que de corroborarse son gravísimos, porque involucran a instituciones que sin duda tendrían que protegernos. Por lo tanto, aquí se abre una caja que no sabemos qué fondo va a tener.
Sí, incluso en este audio que fue revelado por CIPER, también parte de este registro, incluso ahí los involucrados lo comparaban en algunas ocasiones con el caso Penta, sabiendo que habían similitudes con lo que estaba ocurriendo y lo que ellos estaban comentando. Ahora, a propósito de lo que tú mencionabas, Mati, respecto a quien representaba ahora recientemente, era Miguel Crispi, cuestionado en la comisión investigadora del caso Convenios. Había recurrido a Luis Hermosilla, pero por el arista penal, donde, recordemos, es una de las partes, o está mencionado en una de las querellas, por ejemplo, del Partido Republicano. Había recurrido a Luis Hermosilla como su representante. Incluso acá en el Congreso, en la comisión investigadora, Miguel Crispi mencionó hace tan solo un par de semanas atrás que se había comunicado con su abogado, hasta ese momento, Luis Hermosilla, para que pudiese entonces declarar lo antes posible al Ministerio Público entre lo que había trascendido en su momento de que él estaba citado a declarar. Bueno, había un trabajo conjunto con el abogado Hermosilla para poder agilizar esas diligencias y ahora se confirmó, de hecho, hace unas horas atrás, por parte de fuentes de La Moneda, nos confirmaban a nosotros que Miguel Crispi había prescindido entonces de sus trabajos. A propósito también de lo que ha estado ocurriendo, Mati, con el caso Convenios, vamos a hablar de eso, pero pasando a otro tema de lo que ha ocurrido con distintas figuras involucradas en este denominado caso Convenios, no solamente Miguel Crispi, sino que también, por ejemplo, el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Sabemos que en las últimas semanas, a propósito de distintas informaciones, no solamente la declaración que dio el jefe de asesores de La Moneda acá en el Congreso, sino que también, por ejemplo, la acusación constitucional. Es una herramienta que se ha estado evaluando en contra del ministro del Interior, que se había estado evaluando en sectores de la oposición, pero ya durante esta jornada se anunció su presentación para la próxima semana. Vamos a detallar de aquello, pero pasemos a revisar las declaraciones de la diputada Sara Concha. Vamos a anunciar una acusación constitucional de anticorrupción, donde creemos que es importante levantar la voz por todos aquellos chilenos con los cuales se ha jugado con el sueño de la casa propia, donde aquellos recursos que podrían ser para cumplir aquel sueño de muchos chilenos ha sido destinado a aquellas fundaciones de los amigos del presidente. Por eso creo que el ministro Montes tiene la responsabilidad política de lo que acá ha ocurrido. Bien, ahí estaban las declaraciones de la diputada, que estaba acompañada de otras parlamentarias, Mati, pero lo cierto es que todavía hay detalles por afinar, por ejemplo, juntar las 10 firmas necesarias para poder utilizar esta herramienta de última ratio contra el ministro de Vivienda, que ha sido cuestionado por algunos sectores que no habían avanzado en una acusación constitucional. Otros hablaban, por ejemplo, de una interpelación, pero lo cierto es que estas parlamentarias dijeron que quieren insistir con esto. También hay que definir cuál es la falta de su deber constitucional finalmente que está incumpliendo el ministro Montes a juicio de las parlamentarias, y ahí también se produjo algo bien llamativo en ese punto de prensa, porque inmediatamente estaban los parlamentarios de la UDI, republicanos, de Bópoli, de Renovación Nacional, esperando también para dar otras declaraciones con respecto al debate de presupuestos. Les preguntamos por el tema de la acusación constitucional. Inmediatamente dijeron ellos que en este momento no iban a respaldar una acusación contra el ministro de Vivienda. Así que hay que ver lo que va a pasar la próxima semana, pero lo cierto es que ya está el anuncio y tienen que reunir las firmas para seguir el procedimiento acá en el Congreso. Pasemos a escuchar algunas reacciones desde acá. Nosotros vamos a esperar los resultados de la comisión y no descartamos ninguna medida en la medida que tengamos todos los antecedentes en la mano y no improvisemos una acusación constitucional que finalmente pueda terminar enrareciendo el ambiente y siendo injustos con quienes hoy día puedan no tener responsabilidad. Por lo tanto, esperamos nosotros tener los antecedentes de la comisión investigadora, que por lo demás es el proceso normal que debiera seguir una acusación constitucional. Primero una comisión investigadora, una interpelación y eventualmente, ¿cierto?, una acusación constitucional si hay mérito suficiente. Yo creo que la acusación al ministro Montes, esta acusación constitucional que se está anunciando, es absolutamente injusta. El ministro Montes ha sido más bien una víctima de aquellos que
llevaron adelante estos hechos de corrupción porque lo bypasearon, porque no le entregaron la información, más bien se la ocultaron. Él se enteró por la prensa, al igual que muchos otros, y por lo tanto, desde que se enteró, trató de llevar adelante todas las acciones para poder transparentar esta información y colaborar con la justicia y con la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la acusación al ministro Montes me parecen injustas. Yo creo que la responsabilidad está más bien en otro lado. Yo creo que hoy día no están las condiciones para apoyar esa acusación constitucional, y es por lo mismo, sí, y vuelvo a repetir algo que dije ayer, José Miguel, hoy día en la mañana, que creo que sí el presidente y el propio ministro Montes tienen que reflexionar si le hace bien al propio ministerio la permanencia del ministro Montes, porque esta situación no se ha terminado, ¿te fijas? No se terminó hace 5 meses, ni hace 2 meses, ni hace un mes, al contrario, sigue escalando, y hoy día ya hay presentado una acusación constitucional, que hoy día nosotros no vamos a apoyar, lo digo muy directamente, pero creo que el ministro tiene que reflexionar si vale la pena que siga en el ministerio. Bueno, fundamentalmente luego el diputado Dedo dijo que sí, que él estimaba que era necesario que el ministro Montes renunciara. Ahora, en materia también política, Estefanía, dentro de republicanos no había unanimidad respecto de esta acusación constitucional, porque están viendo un clima electoral, lo que están viendo y donde están poniendo las fichas es precisamente para poder revertir lo que está ocurriendo en el tema constitucional y poder dar vuelta las encuestas y lograr la aprobación. Por lo tanto, un ambiente así de crispado a muchos no les convendría. Y bueno, una de las personas que estaba apoyando es Gloria Navellán. Gloria Navellán, recordemos que anunció que iba a votar en contra del proyecto constitucional, por lo tanto, claro, a ella no le inquieta demasiado ese tema. Pero de lo que sin duda vamos a seguir hablando, Estefanía, es de lo que se acaba de conocer a través de este reportaje de CIPER Chile, que revela estos audios que quiero que los retomemos para conversar y contarles también a nuestros televidentes por qué son tan graves, qué es lo que revelan estos audios. Y es un audio en el que participa el abogado Luis Hermosilla. Aquí vamos, el también abogado al que estaba defendiendo Daniel Sauer y la corredora de bolsa de STF. Bueno, y además aquí la tengo, la abogada y exfuncionaria del Ministerio de Educación de el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Leonarda Villalobos. ¿Qué es lo que dice? Voy a omitir los epítetos porque está cargado de garabatos este diálogo, Estefanía. Pero por ejemplo, lo que dice el abogado, ¿lo tenemos para escucharlo? Lo vamos a escuchar. Sí, pues, y cagó un hueón de apellido Valdivia, que tenía toda la mano, lo recagó y ese hueón terminó preso, aparte. Ese hueón lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se cargó, le pegó como a los traidores, le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, y hay que tener cuidado con los celulares. Cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ni un hueón que trabajó conmigo cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de hueva de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabe lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta la hueá, porque si te pegaban unos chachazos, iba a contar, pues partía de esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo confío en la Leo, también confío. Yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro. Aquí. Por eso, porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Bueno, de hecho, agrega, de este XX dependemos. Aquí es donde podemos meter las manos y así se arreglan estas cosas. Eso es parte de este audio, Estefanía, que sin duda va a seguir trayendo muchísimas consecuencias por el nivel de la persona que está involucrada, porque además reconocen el mismo audio donde se tratan por los nombres. Por lo tanto, es bien fácil reconocer no solamente la voz, sino que se están llamando por su nombre.
Sí, se reconoce también distintos datos, no solamente de los nombres, se habla de integrantes de su familia que están involucrados en este caso, se dan datos también de reuniones previas, incluso, Mati, se habla de lo que podría ocurrir después de reunir los fondos. 100 millones querían reunir para una caja pagadora para distintos funcionarios, incluso hablaban de después ir a Jamaica porque después iban a estar con arraigo, se hacía una similitud, les comentábamos nosotros, del caso Penta. Hay varios antecedentes y eso sin mencionar también que parte del tema de la reunión era en base a información extremadamente reservada del Servicio de Impuestos Internos, que tú lo comentabas en este comunicado del SI, que decía que era una situación completamente desconocida, pero no deja de ser grave. Por cierto, que parte de este encuentro, esta cita que se dio ahí en Vitacura, abordara temas que eran de extrema reserva y era de hecho un adelanto de una investigación, y es por eso que estaban ideando esta estrategia de una caja pagadora a propósito de información que era reservada. Una caja negra, decían. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Sin duda vamos a seguir en este tema, me imagino, durante mucho tiempo. Que estés bien, muy buenas noches. Igual, Mati, buenas noches. Vamos a seguir avanzando con los temas. Les contamos que la ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que convocará al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado ante los últimos casos de secuestros en el país. Esto en medio de una seguidilla de hechos de delincuencia que han generado cuestionamientos desde la oposición a la gestión del gobierno en esta materia. Vamos a ver todos los detalles en el informe de Valentina Nieto y Felipe Hernández. Lo que parecía ser un accidente automovilístico estaba lejos de serlo, y es que el conductor de este camión falleció tras recibir un impacto de bala en su pecho, todo mientras transportaba nada más y nada menos que más de 200 kilos de marihuana. Se escucharon los disparos y de ahí el impacto tiene que haber sido del camión, pero antes del primer impacto fuerte se sintió una frenada. Un camión que iba transitando, que tenía un primer choque con las barreras, después pasa una primera zanja y después llega una segunda zanja, básicamente porque el camión recibe impactos de bala y en definitiva uno de esos impactos le causa la muerte a una persona. Todo ocurrió durante la madrugada de este lunes en plena Ruta 5 Norte en la comuna de Lampa. Hasta ese lugar llegó el nuevo equipo de crimen organizado y homicidio que esta semana inició la Fiscalía. Las tesis son varias y no se descarta que la intención detrás de este homicidio haya sido robar la droga que transportaba a la víctima, la que además mantenía una tobillera electrónica. No sabemos si en el interior de este camión hay otro tipo de sacos. Es un indicio que podría dar cuenta de un eventual transporte de droga, de vegetal, y eso es lo que ahora estamos llamados como institución a establecer una vez que se fije esta evidencia. Homicidio en Lampa que se suma a lo ocurrido en Pudahuel, donde una familia fue víctima del robo de su automóvil durante la tarde de este lunes. Lo más preocupante es que una niña de tan solo 6 años iba al interior del vehículo. Un matrimonio y su hija habrían sido víctimas de un robo violento de su vehículo motorizado. La menor que se encontraba desaparecida fue encontrada. Habría llegado por sus propios medios hasta su domicilio particular. Y luego que el sujeto abandonara a la niña unas cuadras más allá, ella volvió caminando sola a su casa, pero no ha sido el único hecho ocurrido durante las últimas horas. En la Florida, un hombre de 82 años fue asesinado por sujetos que ingresaron a una parcela ubicada en el sector de Locañas, de la que él era cuidador, misma comuna que este lunes se presentó su nueva Defensoría de la Gente, instancia que entregará asesoría a los vecinos que sean víctimas de la delincuencia y que será liderada por el ex fiscal Manuel Guerra. Esto muestra el rostro duro de la violencia que vive Chile. Los delincuentes no tienen contemplación con nadie. Un adulto mayor, humilde, que trabajaba prestando servicios como cuidador, que no tenía capacidad para oponer resistencia, fue ultimado sin ninguna contemplación. Pero también muestra el rostro amargo de cómo funciona la seguridad hoy día en Chile y el sistema procesal penal. Estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego. Esto tiene que terminar. Tenemos que unirnos para derrotar al crimen organizado que está asesinando a personas inocentes como Karina.
Y es que solo en la región metropolitana fueron en total 16 homicidios, los ocurridos en 2 semanas. Uno de ellos, el de Karina Morales, estudiante en práctica del gobierno regional, quien falleció este lunes tras ser baleada el 6 de noviembre en medio de un tiroteo en el mercado Tirso de Molina. Junto con la familia nos hemos querellado contra quienes resulten responsables y queremos informarle a la opinión pública que ya contamos con 2 personas identificadas, una de nacionalidad peruana que se encuentra detenida y formalizada y la otra una persona de nacionalidad chilena que se encuentra prófuga y está siendo buscada por la justicia. Seguidilla de hechos de violencia que ocurren tras una semana en la que los secuestros fueron la preocupación. Se dando la fuga. La alerta es tal que desde la oposición llamaron al gobierno a convocar al Consejo de Seguridad Nacional, instancia encargada de asesorar al presidente en estas materias, alternativa a la que el Ejecutivo le cerró la puerta, ya que en cambio adelantarán la reunión del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado, fijada inicialmente para el 20 de diciembre. Vamos a adelantar esa reunión y convocar a ese consejo que tiene la especialidad adecuada para este tipo de delitos a examinar los antecedentes que hay de cómo se ha comportado el delito de secuestro y en conjunto elaborar líneas de acción o nuevas propuestas de trabajo para fortalecer la manera de enfrentarlo. Los próximos días vamos a tener una reunión con Carabineros, con el Ministerio del Interior, con la Policía de Investigación y también vamos a invitar al Ministerio Público para poder revisar la estrategia que tiene Chile en materia de la lucha contra los secuestros y ver espacios de mejora. Espacios de mejora en los que se considerarán posibles cambios a las penas de este delito, las que este año fueron aumentadas a un máximo de 15 años de cárcel cuando el secuestro se extienda por más de 24 horas. Al gobierno del veto en usurpaciones, al gobierno que le garantiza a los delincuentes jugosos pagos por los secuestros. La delincuencia se les fue de las manos. Creo que estamos tan atrasados en términos de enfrentar esta nueva criminalidad como país que cualquier medida que se adopte nos quedamos cortos. Nosotros vamos a votar como bancada de la Democracia Cristiana en contra de la partida del Ministerio del Interior en lo que dice relación con la Policía de Investigaciones, porque creemos que los recursos que ha puesto el gobierno son absolutamente insuficientes. Crisis de seguridad que ha puesto en tela de juicio la aprobación del presupuesto destinado al Ministerio del Interior para 2024, partida presupuestaria que contempla un aumento del 5,7% en materias de seguridad pública. Bien, y a esta hora estamos con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, para conversar de este y de todos los temas que se han suscitado durante las últimas horas. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matilde. Gusto saludarla. Igualmente, bueno, íbamos a hablar inicialmente del ministro Montes, de los temas de seguridad, pero no puedo dejar de partir preguntándole por este audio que ha revelado CIPER Chile, donde da cuenta de 3 personas, pero lo más llamativo es que sea el connotado abogado Luis Hermosilla quien aparece hablando de sobornos que están haciendo a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y de la Comisión del Mercado Financiero para poder llevar adelante los casos que está llevando. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está revelando esto que acaba de dar a conocer CIPER? Bueno, es una noticia, un medio de prensa que goza de alta credibilidad. Estamos frente a una problemática financiera compleja, FACTOP y STF, y este audio revela eventuales ilícitos muy complejos, particularmente el delito cohecho, y me parece muy bien, así lo señaló el propio fiscal nacional, que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Oriente, haya abierto de oficio una investigación de manera rápida, proactiva y oportuna para ver la arista penal de esta problemática. El Servicio de Impuestos Internos y también el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, de quien depende el Servicio de Impuestos Internos y también se vincula a la Comisión para el Mercado Financiero, puede iniciar todas las medidas administrativas y las instrucciones de sumarios porque las denuncias son gravísimas y por eso es necesario ver aristas del punto de vista administrativo, del punto de vista penal y también del punto de vista político y las eventuales responsabilidades aquí en el seno de la Cámara de Diputados en tanto una instancia fiscalizadora de los actos de gobierno y habrá que ver, y eso va a dilucidar la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, si efectivamente existen eventuales acciones u omisiones
por parte de funcionarios públicos que merezcan este reproche. Ahora, los audios que revela CIPER son bastante decidores porque las personas se llaman por su nombre, hablan de detalles familiares. El abogado Luis Hermosilla habla de su pasado de 15 años en la dirigencia del Partido Comunista y junto con eso dice esto es delito lo que estamos haciendo, pero es la única manera de salir. Por lo tanto, se supone que si la corrupción llega a este nivel, donde mañana además iba a dar un seminario para hablar de la transparencia, es finalmente que los entes reguladores de nuestras acciones, como son el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión del Mercado Financiero, que debieran ser unos de los más probos, junto con el abogado que además tiene relaciones con todo el mundo político, ¿quiere decir que ya todo el sistema está permeado por la corrupción? Mire, se ha sembrado un manto de dudas sobre instituciones públicas que gozan de una alta legitimidad. En eso me gustaría ser bien cuidadoso. Sin embargo, se tiene que investigar total y absolutamente la veracidad de estas aseveraciones. Importante es, Matilda, también poder elucubrar, tal como lo plantean ustedes, quién grabó estos audios y con qué objeto. Hay que entender que esta es una problemática compleja desde el punto de vista comercial, donde hay muchas personas involucradas, hay unas disputas familiares y también comerciales. Hay que ver si eventualmente aquí existe una eventual delación compensada en base a la Ley de Delitos Económicos que aprobamos en el Congreso Nacional hace poco tiempo y que eleva la penalidad de manera agravada en estos tipos de delitos de cuello y corbata. Yo creo que es importante actuar con mucho rigor y fuerza, pero también con mucha prudencia. Eso no significa que esto se dilate, todo lo contrario. Tiene que actuarse de manera oportuna y eficaz, tal como lo ha hecho el Ministerio Público, a mi entender, a través de la Fiscalía Metropolitana Oriente, en orden a abrir de inmediato una investigación. Estas instituciones públicas, el Servicio de Impuestos Internos ya dio una declaración pública instruyendo sumarios administrativos para ver lo administrativo y también desde el punto de vista político establecer las eventuales responsabilidades. Este manto de duda que se siembra sobre las instituciones que hoy día gozan de mayor legitimidad en nuestro país tienen que ser investigadas de manera acuciosa y muy severa. Así que esperemos que esto se active de una manera importante, tal como señaló el fiscal nacional, para poder dilucidar estas denuncias de eventuales delitos que son gravísimos, porque pone en tela de juicio todo el sistema de fiscalización financiera y tributaria en nuestro país. Y eso amerita todo el ejercicio del Estado para fiscalizarlo debidamente y de constituir eventuales delitos, aplicar una persecución criminal efectiva y las máximas penas posibles a aquellas personas que se encuentren involucradas. Luis Hermosilla debe ser de los mejores abogados de la plaza. Pero él tiene vínculos políticos prácticamente con todo el espectro. Socio de Andrés Chadwick, que fue abogado del expresidente Sebastián Piñera, ahora estaba representando a Miguel Crispi. Miguel Crispi, eso sí, acaba de rescindir el servicio del abogado Hermosilla. Sí. Pero esto pone también a prueba al sistema político y a la frase siempre reiterada que esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga. ¿Usted cree que una persona con esta preparación legal, con todos estos vínculos políticos, va a poner a prueba al sistema? Yo creo que sí, porque es una denuncia gravísima, pero lo más importante es tener claridad de cómo ha procedido el Ministerio Público. En menos de 2 horas o 1 hora y media, desde que se revelan estos audios, por parte de CIPER llega. Si usted me plantea, Matilde, si esto pone a prueba todo el sistema judicial, de todas maneras, porque sin lugar a dudas, aquí van a existir los mejores abogados penalistas de la plaza, y eso es importante señalar. Esta es una arista que se desarrolla desde el punto de vista judicial. Claramente se va a colocar a prueba lo que es la alta complejidad de una persecución criminal de esta entidad, también en nuestros tribunales de justicia, y por eso, más que en el seno estrictamente político, en el tema de persecución criminal y de la eficacia de la justicia en nuestro país. De ser efectivos estos eventuales delitos denunciados, se requiere prontitud y severidad para no establecer tampoco un manto de impunidad que, como usted plantea,
puede eventualmente envolver a todo el sistema y a todos los operadores de justicia en nuestro país. Había consideración de la alta especialización que tiene el denunciado, el abogado Hermosilla, y también los niveles de contactos que tienen cada uno de ellos. Así que es importante poner a prueba el sistema de persecución criminal y también lo que la justicia pueda establecer en este caso de manera rápida y efectiva. Bueno, finalmente Miguel Crispi lo licencia, dice que ya va a rescindir el contrato con él y de alguna manera... Eso se da dentro del marco de la relación profesional, donde la confianza, el mandato es un contrato intuito personal y efectivamente la relación de vinculación personal y la confianza entre ambas partes es fundamental. Así que habrá tenido sus elementos Miguel para poder rescindir su contrato. Sí, iba a ir a Miguel Crispi para conversar sobre lo que está pasando a raíz del caso Convenios, donde luego de su declaración han salido la entrevista a la diputada Catalina Pérez y luego de eso se han desencadenado varios hechos, entre ellos esta pretensión de una acusación constitucional por parte de 4 diputadas de oposición que la anuncian, porque todavía no tienen las 10 firmas, para una acusación constitucional contra el ministro Montes, ministro de su partido. ¿Cómo ve esta acción, que ya sería la 5ª acusación constitucional? Bueno, no es la primera vez que se anuncia una acusación constitucional, particularmente en contra del ministro Montes. No se ha presentado ni se ha materializado la misma. Yo creo que la comisión investigadora que está desarrollando la investigación de estos hechos, que además la encabeza un diputado de la oposición, el diputado Castro, tiene que entregar los resultados de esa investigación y, a mi juicio, de manera prudente, entender si existe o no elementos suficientes para acusar constitucionalmente al ministro Montes. Particularmente del punto de vista mío, yo creo que el ministro Montes se prenda de garantía de seriedad y responsabilidad. Así lo ha manifestado el propio ministro, no solo colocando los antecedentes a disposición del Ministerio Público, sino que llevando adelante todas las medidas administrativas que permitan remediar este lamentable suceso que también requiere de una persecución criminal efectiva y también penas que efectivamente no solo sean efectivas, sino que también relevantes, para que en este caso también, que ya tiene una lista mucho más política, no se tienda un manto de duda sobre todo el sistema y los operadores del sistema político también, Matilde. Ahora, el diputado Aedo de la Democracia Cristiana decía que la Democracia Cristiana ni él no estaban dispuestos a apoyar una acusación constitucional, pero sí se hacía la pregunta de si le hacía bien al ministerio y al ministro que siguiera efectivamente Carlos Montes a cargo de esta cartera, y al gobierno, al propio presidente Gabriel Boric, que se mantenga esta figura que una y otra vez se vuelve a pedir la misma responsabilidad, se le vuelve a pedir nuevamente en renuncia, se amenaza con acusaciones constitucionales. ¿Usted cree que debiera renunciar al cargo de ministro? Bueno, lo ha planteado el propio ministro Montes, que él no va a renunciar, que va a seguir adelante con este proceso. Y si usted me pregunta a mí, Matilde, había consideración de su experiencia y trayectoria. Yo creo que el ministro Carlos Montes reúne todas las condiciones personales y toda la idoneidad profesional para poder desarrollar una correcta investigación y sacar adelante no solo esta problemática que lamentablemente empaña su gestión, que como él bien señalaba, estaba supeditada ahí a la tramitación del servicio por parte de la subsecretaría, sino que la meta que tiene el gobierno y particularmente Carlos Montes de poder construir de manera acelerada viviendas sociales, que es lo que requiere el país. Entonces, para no eludir la pregunta, yo creo que él no debiera renunciar, él debiera mantenerse en su puesto, es mi opinión personal. Y de hecho, si usted me pregunta, dentro del concierto de la Cámara de Diputados no creo que exista ni la anuencia ni los votos para acusar constitucionalmente al ministro Carlos Montes. Sin duda, pero la pregunta es, claro, si más allá de la probidad de Carlos Montes, de la que no nadie le ha puesto en duda, si sigue siendo un hombre que resuelva problemas más que nuevamente los suscite.
Bueno, lamentablemente está dentro de una problemática que es bastante compleja, Matilde, la hemos visto todos a través de los medios de comunicación y las investigaciones que también se desarrollen, pero creo yo que el ministro Montes tiene la suficiente capacidad y idoneidad para enfrentar esa problemática y sacar adelante el programa de construcción de viviendas sociales. Esa es mi opinión, así lo ha manifestado el propio ministro Montes, que él se siente capacitado para desarrollar esa labor y mientras cuente con la confianza del presidente de la República, él, a mi entender, debiera seguir en el desarrollo de su trabajo. Particularmente, insisto, dificulto conocer una persona que tenga una trayectoria, una idoneidad personal y una capacidad profesional como la que tiene el ministro Carlos Montes para sacar adelante estos desafíos y también estas problemáticas que se presentan lamentablemente y que requieren de una persecución criminal y una condena no solo política sino que judicial con las penas asociadas a la brevedad por parte del sistema judicial. Y a su juicio, la entrevista a la diputada Catalina Pérez extiende el manto de duda. Yo creo que no, las declaraciones de la diputada Pérez uno las tiene que analizar en su mérito. Creo que lo que genera mayor controversia es lo que en un medio de comunicación, en una radio, plantea el presidente de la Asociación de Gobernadores y gobernador de Antofagasta, donde sí establece o imputa eventuales ilícitos que son mucho más complejos. Lo que dice en relación con el desarrollo de las fundaciones lo hemos analizado profundamente ahora en todo lo que dice en relación con la preparación de la ley de presupuestos que estamos estudiando ahora para colocar todos los límites y también controles para que no vuelvan a suceder hechos en donde de la administración pública se valen algunos delincuentes para objetivos distintos a los que tienen estos recursos, sobre todo en asentamientos precarios para los más humildes, distraerlo para efectos distintos. En eso no nos podemos perder y tenemos que tener una sola opinión. Diputado, usted es miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Sí. Y en su calidad de tal, le quiero preguntar por el aumento que hemos visto en los últimos días. Probablemente, no sé si sea una coincidencia, pero hemos visto más de 4 secuestros ya sucesivos, extorsivos, junto con una cantidad de homicidios que han ocurrido en las últimas horas, tanto en la región metropolitana, en Valparaíso, además con características bastante sórdidas, porque ya no solamente es un homicidio, sino que es encontrar a personas desmembradas, bueno, características que no vamos a seguir conversando, pero usted, como parte integrante de esta comisión, ¿es partidario de pedir la asesoría del COSENA? ¿Usted cree que sería una ayuda? Matilde, primero que todo agradecer también la forma en que plantea la pregunta porque usted da en la médula de la problemática. Los secuestros extorsivos es un hecho ineludible, aunque algunos lamentablemente de mi sector desacrediten las circunstancias. Hoy día vimos una crisis gravísima en este tipo de delitos. Es una realidad y hay que enfrentarla. El número de casos que se van sucediendo es claramente problemático, pero sobre todo el secuestro que se dio en la ciudad de Rancagua marca un antes y un después en esta problemática. El Consejo de Seguridad Nacional, Matilde, como usted bien sabe, no se aboca a problemas de seguridad interna o delictual, sino que más bien a problemas de seguridad nacional. Desde su reforma del año 2005, pero el presidente Lagos se ha reunido cada vez que hemos tenido un problema limítrofe. Hoy día existe una institucionalidad distinta. A partir del mes de mayo, y antes no existía, tenemos una política de persecución contra el crimen organizado, una política nacional contra el crimen organizado, corrijo, que efectivamente permite que 17 instancias gubernamentales o agencias de gobierno puedan trabajar de manera coordinada y con interoperabilidad en la persecución del crimen organizado. Eso es importante. Y establece además un ente de coordinación que no solo se sustrae a lo netamente policial a nivel regional y a nivel nacional, sino que contempla aduanas, UAF, Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería, también el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las propias policías, los ministerios involucrados, y esa instancia es la que ha llamado y ha adelantado la ministra Carolina Toá para poder asesorar al gobierno y tomar medidas efectivas y concretas. Esta es una materia súper compleja y que requiere la mayor unidad. Es cierto, vivimos una compleja crisis de seguridad, pero creo que todavía estamos a tiempo de poder detener y no transformarnos en países que lamentablemente
su democracia, su institucionalidad está absolutamente socavada por este tipo de delitos. Es por eso que el día de mañana, por ejemplo, en la Comisión de Constitución que me corresponde presidir, vamos a recibir al Fiscal General de Colombia, justo al Fiscal Nacional del Ministerio Público. Y justamente de nuestro eso país, le quería preguntar, ¿cuán preparados estamos nosotros? Porque lo dijo hoy día el Fiscal Nacional que los iba a ayudar, justamente venía a Chile un grupo de Colombia para asesorar en materia de secuestros. Pero ¿cuán poco preparados o preparados, usted me dirá, nos encuentra este tipo de delitos cuando ya se están pagando o se está exigiendo pagos en el exterior, se está exigiendo pagos con Bitcoin? Porque además no solamente son los últimos secuestros que hemos conocido, recordemos que hay 800 en el último tiempo de los que no hemos dado cuenta, no hemos sabido, no se ha hecho público como en los últimos casos. Sí, 16% de ellos son netamente extorsivos con esta finalidad, lo cual es altamente complejo. Desde el punto de vista legislativo hemos avanzado mucho con la ley contra el crimen organizado, que permite una persecución criminal mucho más intensa. Elimina esa antigua asociación ilícita que era muy difícil de acreditar. Hoy día son asociaciones delictivas criminales que tienen un tratamiento distinto. Aprobamos medidas especiales, técnicas especiales de investigación que son mucho más intrusivas, y sancionamos el sicariato, le entregamos atribuciones a gendarmería. Del punto de vista legislativo, aumentamos las penas para el delito de secuestro. Del punto de vista legislativo, yo creo que hemos avanzado bien y mucho. Lo que nos falta, y lo plantea el mismo fiscal nacional, es el nivel, atendida el nivel de especialización y sofisticación de este tipo de delitos claramente importados. No hemos ido a la par, a mi juicio, y lo plantea el propio ministro, en la preparación que tienen que tener las policías y los fiscales para combatir este tipo de delitos. Se requieren mucho más recursos y al igual que lo han hecho ahora con este Grupo Especial de Homicidios, ECO, en la región metropolitana del norte, también tiene que haber una fuerza de tarea específica para atacar de raíz este tipo de delitos. Y eso debe venir de la mano también con algo que hemos insistido, que es una mayor fiscalización en la migración irregular. Y quienes vienen a trabajar lo hagan bien, pero una mano clara y dura en contra de aquellos que vienen a delinquir. Por eso también hemos planteado al gobierno no solo un registro biométrico de los extranjeros que ingresan de manera irregular a nuestro país, sino que también tener su huella genética, un hisopado de ADN que permita tener una base de datos completa que pueda mejorar la persecución criminal y poder atacar estas bandas que lamentablemente han sofisticado mucho este tipo de delitos y están aplicando este tipo de comisión muy violenta en nuestro país. ¿Usted cree que finalmente, diputado, que hay que hacer un trabajo con las personas, con la sociedad, porque la gente o cualquiera, como ya está ocurriendo lamentablemente, se sabe cómo enfrentar una situación como esta? Lo primero que se dice es no llamar a la policía, hay que llamar a la policía. ¿Cómo se realizan medidas de autocuidado? Por ejemplo, las publicaciones en redes sociales que permiten dar tantas características de la vida de una persona. Bueno, sucedió, no solo yo he conocido personalmente problemáticas de esa naturaleza, pasó con el fiscal paraguayo que fue asesinado por un comando colombiano durante sus vacaciones, justamente valiéndose de información de redes sociales. Lamentablemente, e insisto y subrayo, lamentablemente, asistimos a un estado distinto en materia de organización criminal y de comisión de delitos en nuestro país, a los cuales no estábamos acostumbrados, y por eso hay que reconocer primero esa circunstancia y una vez no eludir esa responsabilidad que lamentablemente hoy día estamos viviendo. Algunos actores políticos han tratado de desacreditar la circunstancia, eso lo vivimos día a día, lo conocemos, y cuando seamos capaces de asumir esa realidad como lo hacemos a nivel político y también a nivel criminal, hay que mejorar la persecución y también entender a la ciudadanía que es una nueva forma de delinquir que lamentablemente llegó a nuestro país, y esperamos que los operadores del sistema penal y también el gobierno tengan la suficiente fuerza para poder mitigarlo y que no proliferen este tipo de delitos en nuestro país, sino lamentablemente no vamos a tener vuelta y vamos a
acceder o conocer, como ha sucedido lamentablemente en otros países. Por eso la experiencia mexicana y también la colombiana, esperamos que la experiencia que nos transmita mañana la Comisión de Constitución, el fiscal general colombiano, sea importante, sobre todo desde el punto de vista legislativo también, Matilde, porque estamos tramitando una ley que es muy importante en la Comisión de Constitución, que es la ley de reincidencia, que eleva las penas, que termina con la impunidad que existe hasta el día de hoy en la forma de aplicar las penas en la parte general del Código Penal, pero también es un muy buen vehículo, ya que está en segundo trámite constitucional, de poder incorporar modificaciones que se hagan ley a la brevedad posible. Y para eso se requiere también de aunar esfuerzos de todos los sectores políticos, porque lo que está en juego hoy día es nuestro país, y en materia de seguridad hay que tomar decisiones de Estado sin sacar pequeños dividendos políticos coyunturales. Bueno, esa es mi mucho opinión. trabajo por delante, diputado. Le queremos agradecer la conversación a esta hora con CNN Chile y seguimos atentos ante estas graves denuncias de las que hemos estado conversando también. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas noches. Y en otro ámbito, en medio de la discusión por ley corta de ISAPRES, la asociación que reúne a las aseguradoras lanzó una dura advertencia sobre un eventual colapso del sistema. Mientras, en la Comisión de Salud del Senado, que está analizando la ley, sigue el debate sobre la llamada mutualización y por qué el gobierno la descartó para calcular el monto que se debe devolver a los beneficiarios. Orlando Silva nos cuenta. Con una dura advertencia sobre un eventual colapso completo del sistema privado de salud, las ISAPRES pusieron presión en medio del debate de la ley corta que busca viabilizar el cumplimiento de los 3 fallos de la Corte Suprema en relación a este sistema. De acuerdo a las aseguradoras, el inminente cumplimiento de la última de estas sentencias llevaría a una falla sistémica en solo 3 meses. El fallo de GES significa una disminución de ingresos para las ISAPRES de 60.000 millones mensuales, cuando las ISAPRES están en un equilibrio, como señalé, también precario, es decir, no hay grandes utilidades de las compañías. Si tú le disminuyes el 10% o el 11% de sus ingresos, obviamente no van a poder cumplir. Un mes puede que se atrasen, a lo mejor sus indicadores todavía se logran cumplir, pero seguramente en 2 o en 3 meses va a ocurrir que los indicadores van a estar incumplidos. Eso implicaría la temida quiebra del sistema privado, dejando a más de 3 millones de chilenos sin cobertura de salud y, por consiguiente, el probable colapso del sistema público. Por eso, las aseguradoras, en conjunto con los senadores de la comisión, solicitaron al Ejecutivo anticiparse a ello. Creo que es pertinente, ya lo había pedido la Comisión de Salud en septiembre, que se homologuen y sean al unísono, para que así no tengamos discordancias o plazos anticipados que coloquen ni a los usuarios en el derecho de recibir el beneficio de la baja de precio, ni tampoco en riesgo la sustentabilidad del sistema. Y lo que tiene que buscar la superintendencia es la mejor fórmula para poder lograr la implementación de manera conjunta de todos los fallos, de tal manera de que efectivamente todo lo que se está tramitando con la ley corta de ISAPRES tenga un sentido. Por lo tanto, lo importante es que aquí el gobierno pueda determinar una fórmula, ya sea consultando a la Corte Suprema u otro mecanismo que permita la aplicación conjunta de los fallos. Y aunque desde el Ejecutivo insistieron en que ellos no están habilitados para solicitar una extensión del plazo para cumplir el fallo, aseguraron que analizarán estas solicitudes. Lo hemos dicho también con anterioridad, nosotros, y también lo ha planteado la ministra, en el fallo del GES, las instrucciones directas sobre las ISAPRES, no hemos recibido instrucción nosotros como superintendencia, a diferencia de los fallos de adecuación precio-base y tabla de factores, por lo tanto no podemos requerir una ampliación de plazo porque no estamos instruidos en eso. Sin embargo, hemos recibido varias solicitudes de las ISAPRES que estamos analizando y esperamos poder tener una respuesta de aquí a fin de esta semana, de tal manera de poder realizar un planteamiento claro de cómo resolver la situación. Sin embargo, el otro punto que volvió a acaparar el debate por segunda semana consecutiva fue el de la mutualización. Si la semana pasada fue la ministra de Salud la que explicó a los senadores por qué el gobierno no incorporó esta fórmula propuesta por la Comisión Técnica para calcular el monto a devolver por las ISAPRES, ahora fue el turno del titular de Justicia. Por una cuestión extremadamente simple, tal como está señalado en el proyecto original, ese proyecto está enviado para cumplir una sentencia judicial. Obrar de otro modo, en opinión del Ejecutivo respecto de sus indicaciones, implicaría infringir el artículo 76 de la Constitución, pues implicaría volver sobre los fundamentos
y motivos que tuvo la Corte para decidir este asunto. O sea que para el Ejecutivo, al aplicar una fórmula que el máximo tribunal no contempló en su sentencia, estaría inmiscuyéndose en las potestades de otro poder del Estado, lo que violaría la Constitución. Sin embargo, esta interpretación fue rebatida en la misma sesión. El gobierno ha dicho que para poder cumplir con la Constitución y cumplir con el fallo no puede tomar en cuenta la mutualización. Yo he planteado que jurídicamente hablando no hay ninguna contradicción. El Congreso puede, si quiere, es soberanía del Congreso Nacional, evaluar ese curso de acción si le parece que técnicamente es el mejor. Hay que recordar que el Comité Técnico, al incorporar la mutualización, cifró en $451 millones el monto a devolver por las ISAPRES a sus usuarios por los cobros excesivos, mientras que el gobierno, al descartar esta fórmula, aseguró que esta deuda supera los $1.000 millones. Integrantes de la oposición han aumentado sus críticas hacia el gobierno por su rol informativo. Aseguran que no se ha hecho el mismo esfuerzo que se hizo durante el proceso constitucional anterior. Cuestionamientos que desde el Ejecutivo descartan, confirmando que esta semana comenzarán a repartir los ejemplares de la propuesta constitucional. Los detalles en el informe de Macarena Román. ¿Cachai el cuerpo? No. Claudia es el ejemplo de varias personas que andan en busca de la nueva propuesta constitucional. Para muchos, como Miriam, también la única forma de tener una opinión sobre este nuevo texto es desde el papel. Así, por eso estoy aprovechando, porque me gusta destacar, me gusta entender bien, pero está correcto, me gustó. Porque por último uno hace acotaciones, subraya cosas que le llaman la atención para después consultarla, porque uno no soy abogada para entender todo. Mujeres que buscan interiorizarse más sobre el proceso, pero que no representan a todo el país. Comerciantes del Paseo Ahumada aseguran que el interés y la situación es incomparable a lo que pasó con la primera propuesta constitucional. Lo estaba vendiendo a 4.000 y en vista que el tiraje es demasiado lento lo bajé a 3.000. Aún así todavía me queda más de la mitad. No estamos en condiciones como para dar los gustos de pagar 3.000 pesos y 5.000 pesos por un libro. Yo hablo en forma personal. El año pasado lo vendí porque estaba mejor la situación en nuestro país, pero ahora no. En la oposición han insistido en hacer un despliegue relevante en cuanto a la distribución de ejemplares del nuevo texto. Aseguran que el esfuerzo del gobierno no ha sido el mismo que se realizó el año pasado al término del trabajo de la Convención Constitucional. Yo sé que en Santiago se puede comprar en el Paseo Ahumada, en distintos kioscos, pero esa no es la realidad de todos los chilenos. En la región de los lagos no están los kioscos, no están las calles y los chilenos necesitan poder acceder urgente al texto constitucional. El rol informativo, aquí no estamos pidiendo que el gobierno se involucre en una opción, pero sí que cumpla el rol informativo. Y yo creo que no se está cumpliendo adecuadamente el rol informativo de parte del gobierno. No un tema de estrategia, yo estoy hablando de hechos objetivos. No hay kioscos, no hay reparto de textos, no hay despliegue de los funcionarios del gobierno para hacer llegar este texto a la ciudadanía. Es un hecho objetivo. Críticas que son descartadas por el gobierno confirman que la distribución de los libros comenzará durante esta semana, al igual que el kiosco constitucional, el mismo que el año pasado tardó 17 días en instalarse tras la entrega de la propuesta. Ahora en este proceso van a pasar no más de 10. O sea, el viernes ya va a estar instalado, 10 días después de la entrega del texto, el kiosco, y va a empezar la entrega de más de textos constitucionales. Otros cuestionamientos vienen por el involucramiento de algunos que eran integrantes del gobierno en la entrega de información, algo que no estaría pasando con este nuevo proceso. Yo no me voy a pronunciar sobre el rol que tuvo el gobierno en el proceso anterior, solo estoy diciendo que el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con la ley, cumplir con el deber de información, y eso es lo que tengo entendido que está haciendo. Yo entiendo que esa es una lección aprendida y yo creo que también es una decisión, ojo, que las derechas le han impuesto al gobierno de mantenerse lo más distante posible de este proyecto. Yo espero que el gobierno imprima luego las ediciones, las distribuya y se mantenga al margen de poder interferir de cualquier forma en el resultado del plebiscito, manifestando alguna opinión. Hasta el cierre de esta nota no se nos entregó detalles de cuántos ejemplares fueron solicitados a través de licitaciones por el gobierno en el marco de este nuevo proceso constitucional. Pero hay un antecedente. El año pasado se mandaron a imprimir cerca de 1 millón de copias. Eso sí, hay que considerar también que el tiempo para informar era más extenso.
Y hasta ahora tomamos contacto con nuestro compañero Raúl Gamboni, quien está precisamente con el fiscal nacional y se va a referir al caso de corrupción que estaría involucrando a 2 servicios y a uno de los abogados más importantes de la plaza. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Matilde. Bueno, nos encontramos precisamente con el fiscal nacional, Ángel Valencia, a quien le agradecemos este tiempo. Simplemente para poder aclarar un poco el procedimiento de cómo se inicia esta investigación por oficio a raíz de la divulgación de estos audios que involucran a un conocido abogado acá de Chile. Sí, bueno, buenas noches. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, el día de hoy, al tomar conocimiento de estos hechos que fueron difundidos por un medio electrónico, inició de oficio una investigación penal con el objeto de esclarecerlos, determinar la eventual comisión de delitos, determinar sus eventuales partícipes, etcétera. ¿Qué significa que se actúe de oficio? Conforme a la ley, el Ministerio Público puede iniciar una investigación penal principalmente en 3 casos. Cuando recibe una denuncia, es decir, una víctima, otra persona toma conocimiento de un delito y presenta una denuncia, cuando se interpone una querella criminal ante un tribunal, o el Ministerio Público cuando de propia iniciativa, al tomar conocimiento directamente de un hecho que pudiera revestir caracteres de delito, inicia esa investigación penal sin que le sea previamente requerido por otro. En este caso en particular, al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, sin estimar que fuese necesario esperar una denuncia o una querella, inició directamente una investigación penal, la que hoy día se encuentra en curso y respecto a la cual, por razones de reserva legal, como probablemente ya es muy bien sabido por la ciudadanía, no puedo entregar mayores antecedentes con el objeto que ella prospere. En la práctica se inició ya la investigación, ya comenzaron las indagatorias, ¿no? Ni siquiera sobre ese punto quisiera profundizar, pero solo insistir que ya una vez que se decreta la apertura de la investigación de oficio, la investigación se entiende iniciada. Muchísimas gracias, fiscal. Bueno, esas son las reacciones que hay en torno a esta divulgación de audios que ha dado a conocer CIPER. Las diligencias que van a hacerse a partir de este momento de diferentes ámbitos. Pero también se refirió a este caso el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Revisemos los comentarios de la autoridad. Quisiera expresar a nombre del Ministerio de Hacienda nuestra profunda indignación al conocer estas grabaciones, en las cuales, como se puede ver, un abogado de la plaza busca recaudar recursos para pagar coimas a funcionarios públicos. El Servicio de Impuestos Internos ya ordenó una investigación interna y no nos cabe duda que la Comisión para Mercados Financieros lo hará también mañana una vez que se reúna su consejo. El Ministerio Público ya ha abierto una investigación sobre el tema y el Consejo de Defensa del Estado está a la espera de los avances de esa investigación para resolver sobre la posibilidad de querellarse. Raúl, te habló el fiscal que estaba bien apurado, nos imaginamos por este mismo caso, pero de las diligencias que se van a hacer y se van a realizar esta misma noche. Bueno, desde este momento ya se pueden empezar a hacer diversas diligencias. No quiso ahondar en aquello justamente para no entorpecer el avance de las indagatorias en torno a esta denuncia que ha sido dada a conocer con estos audios que darían cuenta del pago de coimas a 2 instituciones muy relevantes en lo que es el mercado de capitales, que el mercado el comité de la Comisión de Mercados Financieros y el Servicio de Impuestos Internos. Hay grabaciones, son bastante explícitas en torno a pagos que se le estarían haciendo a una persona al interior de estas instituciones. Por eso hay mucha reserva, hay mucho sigilo y van a ir paso a paso avanzando en diferentes diligencias de las cuales no se quiere adelantar absolutamente nada. Recordemos que esto ocurrió en el transcurso de esta tarde, así que están recién iniciándose todas las diligencias que puedan permitir aclarar si hay constitución de algún tipo de delito en torno a esta denuncia. Bueno, sin duda una denuncia gravísima a través de este reportaje que prepara el medio CIPER Chile y de la que sin duda vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias, Raúl, por esta información y la oportuna entrevista ahí al fiscal nacional. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Matilde.
Bueno, y en otro ámbito nos tenemos que preocupar siempre desde pequeños. 13 años es la edad promedio en la que los adolescentes comienzan a beber alcohol. Esto de acuerdo a datos entregados por Senda. Un factor que incidiría en su consumo sería el fácil acceso. Los detalles en la nota de Belén Saldías. La ingesta de alcohol parece ser algo común en la sociedad, en juntas familiares, en reuniones con amigos y también en celebraciones diversas. Una acción inserta en círculos de adultos, pero que también es replicada por adolescentes e incluso en niños. Así lo demuestra un informe de Senda. Estos son jóvenes entre octavo y cuarto medio, una edad de inicio de 13 años promedio, más o menos para distintas sustancias. Es muy preocupante. También señalar que de todas formas cualquier consumo es de riesgo en niños menores de edad. Aquí tenemos consecuencias no solo neurobiológicas de cerebros que están todavía en formación y en desarrollo, pero también hay elementos que tienen que ver con competencias interpersonales que todavía se están fortaleciendo. Y es que el inicio temprano de consumo de diversas drogas, tanto legales como ilegales, es una realidad que ya está presente en el país desde hace mucho tiempo. Según datos de Senda, los 13,6 años es la edad promedio de las personas para comenzar a beber alcohol. En otras sustancias, como la marihuana, la ingesta comienza a los 14,4 años. ¿Pero a qué se deberá este fenómeno? Hay factores sociales, factores culturales, hay temas de estereotipos, hay también influencia de las redes sociales. Las redes sociales, si bien son un potencial ilimitado de poder compartir conocimientos, ideas. El adolescente todavía se está formando, por lo tanto es responsabilidad de los padres y de la gente responsable adulta que está a cargo de estos adolescentes también de cuidarlos, de saber dónde están, con quién están. Tiene que haber supervisión constante en cierta forma, entonces no le podemos necesariamente echar la culpa al adolescente, que le estamos permitiendo y le estamos dando en cierta forma en bandeja adquirir, tomar, probar. Y es que precisamente en la mayoría de los casos de consumo de alcohol o drogas, uno de los factores más importantes es la familia, ya sea positivo o negativamente. Los estudios marcan que en general el consumo de sustancias, sobre todo de sustancias más duras, muchas veces está asociado porque hay un familiar que consume o hay entornos familiares donde hay abuso de algún tipo de sustancia, particularmente con el tema del alcohol. El tema del alcohol se ha visto que en general se dan efectos que podríamos llamar transgeneracionales. El estudio fue realizado en más de 59.000 niños, niñas y adolescentes. Al ser consultados sobre su consumo durante el último mes, casi un tercio afirmó haber bebido alcohol, mientras que un 18,8% declaró haber fumado marihuana. Pese a estas cifras que pueden llegar a ser alarmantes, la ingesta general de drogas ha ido disminuyendo según cifras de Senda. Es un consumo que viene a la baja y estabilizándose en los dos últimos estudios. De todas maneras, en marihuana y en alcohol en particular, pero además con estos factores protectores que son parte, digamos, de las circunstancias donde se toma ese estudio, donde parte de ese espacio, digamos, era en confinamiento y por tanto, como señalaba, había mayor control parental, había menos oferta o acceso. De todas formas, la prevención se hace fundamental, tanto en este grupo de riesgo como en toda la población. Por lo mismo, Senda lanzó una campaña de información y de acceso a tratamientos para casos de consumo problemático de alcohol y otras drogas. Como país tenemos un fono, una ventana de ayuda para las personas que sienten que necesitan mayores herramientas para salir de un posible consumo problemático de alcohol y droga o de un consumo problemático ya de alcohol y drogas. Tenemos más de 500 centros y instancias de atención para más de 20.000 personas. Además, apuntaron a que actualmente existe un fono de ayuda, el 1412, que es gratuito y confidencial y que cuenta con la asistencia de psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales para entregar ayuda integralmente. Bueno, se acerca el verano y más de 3.360 kilómetros de cortafuegos serán construidos para la prevención de incendios forestales en el país. Esto parte de un plan nacional que busca enfrentar el que podría ser un escenario complejo debido a las altas temperaturas pronosticadas para este verano. Natalia Muñoz nos cuenta más. La amenaza es latente y es real. Nuestra sociedad y el Estado de Chile aumenta sus capacidades para enfrentar este tipo de emergencia, que se ha vuelto mucho más crítica en el contexto del cambio climático. Esto se puede repetir si es que no actuamos todos y todas de manera preventiva y responsable.
Más de 400.000 hectáreas consumidas, 7.000 damnificados, innumerables pérdidas, consecuencias de los incendios forestales del verano pasado. Por eso, frente a una nueva temporada, las autoridades buscan que sea distinto. En un trabajo que va contra reloj, porque para los primeros días de diciembre los más de 3.300 kilómetros de cortafuego van a tener que estar listos. Esto en preparación para una temporada que podría ser bastante complicada con los incendios forestales. Son 160 kilómetros más que la temporada anterior. Cortafuegos que estarán dispuestos desde la región de Atacama hasta Magallanes. Trabajos preventivos que se suman a más de 100 acciones contra esta amenaza. Este es un trabajo que dirige la CONAF, que todos los años nos entrega a nosotros el mapa de los lugares más críticos donde nuestra dirección de vialidad tiene que hacer los trabajos de limpieza y de protección. Como gobierno, el presidente ya tomó una definición: aumentar el presupuesto. Eso implica cortafuego, implica limpiezas, implica tener recursos para el arriendo de aeronaves que nos permitan la vigilancia y el combate al fuego, pero también necesitamos que la ciudadanía tome la decisión responsable de ponerse con esto. La región del Biobío será la que contará con la mayor cantidad de cortafuegos, 652,4 kilómetros. Le siguen la Metropolitana, Valparaíso, Higgins, Ñuble y la Araucanía. Y este año significa un salto histórico. 1.000 brigadistas adicionales, de 2.300, vamos a llegar a 3.300, 30 brigadas nocturnas para poder combatir. Eso lleva acompañado avionetas que van a ayudar, la ley de incendio que se está tramitando, con distintos metrajes según la realidad. La temporada que nos espera ha tenido una preparación que tampoco tiene precedentes en años anteriores. Apenas terminó la temporada de incendios, empezaron a hacer las primeras reuniones de coordinación. Este año se cuenta con un incremento de 47% en el presupuesto para incendios. A la fecha se ha registrado un 36% menos de siniestros que el año pasado. Una buena noticia que se podría deber a la gran cantidad de precipitaciones. Sin embargo, frente al pronóstico de un verano con temperaturas mayores a 40 grados, el escenario es complejo. Mucho yuyo, mucha cicuta también, que son especies herbáceas que en realidad al final, claro, se ve muy bonita en este tiempo, pero después en un tiempo más se van a poner más amarillas. Por lo tanto, nosotros nos estamos preocupando de reforzar nuestros cortafuegos que tenemos actualmente y además incrementando los kilómetros de cortafuego. Dándole hincapié al tema de la capacitación para tener cierto, ojalá no tener que lamentar algún accidente. Y en cuanto a aeronaves, igual vamos a tener como 2 aeronaves más. 70% del territorio nacional está en riesgo por incendios forestales y el 99% de los siniestros son provocados por acción humana, por lo que el llamado es el cuidado, prevención y responsabilidad. No manipular fuego en el exterior y si se percata de algún foco de incendio, llamar de inmediato al 130 de CONAF. Y queremos hasta ahora hablar de salud. Ponga atención, porque 2 millones de personas en Chile viven con diabetes. Según expertos, esta cifra podría llegar a 3 millones para 2030. Una enfermedad que ha tenido una fuerte alza tras la pandemia y que preocupa por su aumento en niños y niñas. Francisco Verdejo tiene el informe. Para el diagnóstico de la diabetes tienes que tener una glicemia en ayuno de 126, yo tenía 132, ponte tú, así como un poquito elevado. Fue en un control de rutina en el que Gabriela se enteró que tenía diabetes, enfermedad que no solo la acompaña a ella, sino que también a su hijo de 8 años. Me dijeron que no había como casi que ni una posibilidad, que era el azar más o menos si es que tuviese un hijo diabético, pero que no había ni una posibilidad básicamente. Y cuando mi hijo tenía 1 año 7 meses, debutó con diabetes tipo 1 también. Estar pendiente de lo que come, de su actividad física y de su glicemia son parte de su rutina diaria. Como Gabriela, más de 2 millones de personas en Chile viven con esta patología. La diabetes es una condición crónica que se caracteriza por niveles de azúcar elevados en la sangre, que ese exceso de glucosa en la sangre, si permanece por mucho tiempo, puede generar daño a distintos órganos. A nivel agudo, un aumento del riesgo de infecciones, pero a largo plazo también va a generar un aumento del riesgo cardiovascular. En 2021, más de 18.000 personas en Chile fallecieron a causa de la diabetes y se espera que para 2050 más de 1.300 millones de personas padezcan esta enfermedad en todo el mundo.
Según indican los expertos, el sedentarismo y el consumo de alimentos ultraprocesados tras la pandemia ha repercutido en una importante alza de casos. Y esto lamentablemente no lo estamos viendo solamente en la población adulta, sino que también lo estamos viendo en niños pequeños. Y es posible que ya al día de hoy tengamos una prevalencia posiblemente sobre el 15% y quizás el 2030-2040 haya más de 3 millones y medio de personas con diabetes en Chile. Para prevenir la enfermedad, lo primero es realizarse exámenes cada año. En su inicio, la condición prácticamente no presenta síntomas. Pacientes asintomáticos o en personas que tengan factores de riesgo, se debe hacer el chequeo anual o cada 3 años dependiendo de qué factores tiene. Los exámenes preventivos existen tanto para los usuarios de FONASA como para los usuarios de las ISAPRES. Por lo tanto, y son exámenes de carácter gratuito. Pacientes con sobrepeso, mayores de 35 años y con antecedentes familiares son más prevalentes a tener esta patología. Los síntomas aparecen cuando hay hiperglicemia, los niveles muy altos de azúcar durante mucho tiempo. Recién ahí cuando aparecen los síntomas, que son sed, orinar frecuentemente, baja de peso. ¿Qué se puede hacer para evitarla? El comer saludable, el hacer ejercicio en forma regular, desarrollando nuestra masa muscular. Se estima que alrededor del 80% de las personas con diabetes tipo 2 se encuentran en condición de sobrepeso o obesidad. Finalmente, los tratamientos son varios, desde fármacos y dispositivos para los pacientes que, en su mayoría, están cubiertos por el GES o la ley Ricarte-Soto. Esperamos que tanto los sistemas privados de salud como el público y obviamente las guías clínicas nacionales vayan aumentando el acceso a fármacos nuevos que no solamente ayudan a la disminución de la glicemia, sino que también ayudan a controlar el peso, ayudan a disminuir el riesgo de daño a nivel cardíaco, a nivel del corazón, a nivel del cerebro. Cuidados y prevención para una enfermedad que silenciosamente se ha cuadruplicado en los últimos 40 años y que de no tratar puede llegar a ser mortal. Hora de revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. ¿Cómo estás, Jaci? Muy bien, Mati. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Bien, bueno, tenemos problemas acá, pero también tenemos la mirada puesta en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque las acciones militares de Israel están hoy concentradas en el hospital de Shifa, donde, de acuerdo a la inteligencia militar norteamericana, está la base de Hamas y a esta hora, hace unos minutos, dice que les han pedido rendirse. Se han centrado ahí y hay muchísimas aristas de lo que está ocurriendo en este centro hospitalario. Exactamente, es la información de último minuto en este conflicto porque ha sido el ejército israelí el que ha anunciado a través de sus plataformas digitales que ha iniciado una operación militar, dicen, precisa y selectiva contra objetivos de Hamas al interior de este hospital, Al-Shifa, el más grande de la franja de Gaza, que ya había sufrido también durante los últimos días bombardeos y donde se había reportado también la muerte de decenas de personas. De hecho, ayer se reportaba el fallecimiento de más de 30 personas. Esto producto, primero, los combates intensos que se mantienen en las afueras de este hospital, pero a la vez está la situación de los equipos médicos que ya no están funcionando. ¿Por qué? Porque no hay energía y esto tiene su razón en la falta de combustible que no puede ingresar a esta zona, esto por el bloqueo israelí. La información de momento entonces que ha sido anunciada hace solo unos instantes habla de el inicio de esta operación, dicen desde el ejército de Israel, precisa y selectiva hacia objetivos de Hamas, y esto porque hay que recordar que la explicación que entrega Israel sobre estos bombardeos en este hospital y la situación que azota a este hospital es que lo que denuncia Tel Aviv es que acá estaría operando Hamas, habría lo que es su zona subterránea, oficinas de los altos mandos de Hamas, y justo se da esta información también, Mati, en un día en que ha sido el mismo ejército israelí el que llevó a un grupo de periodistas internacionales, entre ellos nuestra cadena madre, se
CNN, los cuales le mostraban imágenes de otro hospital, de niñas y niños, de menores, y ahí lo que mostraba el ejército israelí eran supuestas armas y túneles que habrían sido utilizados por Hamás a modo de sustentar también esa denuncia. Así es. Bueno, vamos a seguir conversando dentro de algunos minutos. Hay una nota, pero después vamos a hablar de los rehenes que podrían tener también una salida, ¿no? Claro, se está negociando aquello, pero sigamos profundizando en este tema. Se está negociando aquello, pero también es importante señalar cuál ha sido la respuesta que ha entregado esta milicia palestina, Hamás, porque ellos niegan estas acusaciones. De hecho, han condenado también estas declaraciones, no solo de Israel, porque tú lo comentabas también al inicio, que acá hay también información de la inteligencia estadounidense. Lo reportaba durante el día de hoy la Casa Blanca y también la inteligencia norteamericana, eso sí, sin precisar cuál sería esta información con la cual ellos respaldan esta denuncia de Israel, que habla de una utilización de Hamás de estos hospitales para fines militares, para operaciones militares, pero además, y era parte del reporte que llegaba del corresponsal de CNN en la zona que acompaña a las tropas israelíes en esta incursión en Gaza y visita estos hospitales con las tropas israelíes, que dicen desde el ejército de este país que incluso habrían evidencias de el paso de los rehenes por estas zonas que ahí habría mantenido Hamás. Así que vamos a estar muy pendientes a lo que vaya a acontecer en las próximas horas en este hospital, Al-Shifa. Luego de este anuncio, es el hospital más grande de la Franja de Gaza, en medio de una situación caótica, crítica, humanitariamente agravada por la atención médica, porque son varios ya los hospitales que han dejado de funcionar. Naciones Unidas hablaba hoy de solo uno en el norte de la Franja de Gaza debido a este asedio, que además le ha valido críticas a Israel y un aumento de la presión internacional para un cese al fuego. Claro, hoy día decían que había 600 enfermos gravísimos que podrían convertirse lamentablemente en 600 víctimas más. Por lo tanto, ¿qué decir lo que está pasando con los recién nacidos en las incubadoras? Bueno, ha sido una situación dramática. Exacto. ¿Tenemos nota? No tenemos nota, ya. Yo pensé que teníamos nota, pero lo que te quería decir que hay negociaciones que se están realizando en estos últimos momentos. Finalmente, la diplomacia está teniendo resultados en cuanto a los acercamientos para lo que muchos israelíes lo único que piden es la liberación de los rehenes. Y de hecho ya se está hablando de un número de cerca de 70 rehenes que podrían ser liberados dentro de las próximas 48 horas, porque existen este tipo de conversaciones. No sabemos bien quiénes son, quiénes son los interlocutores que están mediando, pero se sabe de Qatar, exactamente de Estados Unidos, pero acá el rol principal lo estaría teniendo Qatar como mediador ante Hamás. Es una solicitud también que ha planteado, ya lo decíamos, Estados Unidos. Está en esta mesa también negociadora ese país, Israel, pero acá el rol activo lo estaría teniendo Qatar en medio de esa negociación. Y hoy día el presidente estadounidense era consultado también al respecto y él mencionaba que esperaba tener novedades positivas sobre estas conversaciones que se han mantenido desde la semana pasada, pero que de momento no han llegado a buen puerto. Esperemos que dentro de las próximas 48 horas, y esto se da a conocer luego que además se diera a conocer la muerte de una soldado. Claro, Hamás dice que se produjo esta muerte por bombardeos israelíes, pero lo cierto es que era una de las personas secuestradas y que lamentablemente falleció. Claro, y veíamos también en imágenes una marcha que inicia el día de hoy en Israel desde Tel Aviv, dicen, hacia Jerusalén. Son familiares de rehenes que también piden mayor acción al gobierno, porque hay otro tema, la crítica a la gestión del primer ministro Benjamín Netanyahu, al manejo de esta crisis, a los fallos de la inteligencia, pero ahora al tema de la liberación de los rehenes, porque hay grupos que cuestionan que acá no se esté buscando alternativas como, por ejemplo, liberación de prisioneros palestinos para un intercambio ante la situación de los rehenes que tiene Hamás y se esté focalizando la estrategia en los bombardeos en la Franja de Gaza. Bueno, pero para los familiares cualquier negociación vale. Exacto. Y necesitan a sus seres queridos de vuelta. Ahí está la marcha. Sí.
Sigamos avanzando. Sí, vamos a cambiar de tema porque en España empieza el reloj, una cuenta regresiva para la investidura. Todo hace prever que tiene los votos necesarios para mantenerse en el poder Pedro Sánchez, y así luce el Congreso de los Diputados, donde mañana comienza este debate de investidura con la intervención del candidato, el actual mandatario en funciones, el líder socialista Pedro Sánchez, y luego también la intervención de varios parlamentarios. Se prevé que ya sea el día jueves cuando se tenga esa votación final. ¿Por qué decimos que lo más seguro es que se dé ese escenario favorable para Sánchez? Porque durante todos estos días, luego principalmente de pactar este acuerdo con ley de amnistía con la bancada independentista catalán, suma ya 179 respaldos parlamentarios, más de los 176 que es el quórum para un triunfo en una votación de mayoría absoluta. Por eso hablamos que ese escenario favorable lo tiene. Lo que no es favorable es lo que se está viendo en las calles, una tensión que aumenta con manifestaciones también que se vieron durante el fin de semana, que se replican todas las noches en las afueras de la sede del Partido Socialista contra esta ley de amnistía, contra este pacto, y también ya enfocadas en la figura del mismo mandatario en funciones. De hecho, se ha resguardado la sede del Congreso. Hay más de 1000 efectivos policiales que van a tener como labor durante estos 2 días resguardar las afueras de ese edificio, Mati, pero además también otras zonas de Madrid que pueden ser foco de manifestaciones que ya están como el siendo Congreso convocadas. de los Diputados, como estamos viendo en estas imágenes. Exactamente. Claro, pero ahí la calle Ferraz es donde se han, concentrado las manifestaciones. Por lo tanto, vamos a ver, claro, lo que puede ocurrir dentro del Congreso de los Diputados, pero fuera sabemos que va a ser una situación bastante difícil. Incluso Vox ha anunciado una acusación constitucional contra... Se ha presentado una querella. Exactamente. Bueno. Vámonos a Islandia ahora, por cierto, con la promesa de que vamos a estar muy atentos a lo que acontezca mañana y el jueves, pero nos vamos a trasladar a Islandia porque hay muchísima preocupación entre los ciudadanos de ese país, sobre todo de una región en particular que es la que ha sido evacuada y que está esta alerta ante el temor de una posible erupción volcánica. A ver, es un país que está ubicado entre 2 placas tectónicas, tiene más de 30 macizos activos. Hemos visto regularmente erupciones volcánicas en Islandia. La novedad es que la mayoría se dan en un ambiente natural, lejos de la zona urbana. No es este el caso donde está esta alerta en medio de una seguidilla de temblores que se han registrado, no en los últimos días, en las últimas semanas. Son más de 1000 temblores al día, más de 30.000 en las últimas semanas, y eso ha alertado a los expertos, a las autoridades que anunciaron y han llevado a cabo esta evacuación de una zona en particular donde viven miles de personas. Ayer disminuyó un poco la actividad sísmica y eso llevó a que se les permitiese, por ejemplo, regresar brevemente a sus hogares para recoger sus pertenencias, pero se mantiene esta alerta aún y el llamado a la evacuación. El temor es que si es que se concreta, se da esta erupción volcánica, la lava prácticamente amenace todo este poblado, cubra todas las viviendas, afecte a la población, y por eso se toma esta medida preventiva, pero hay muchísimo análisis también por los efectos que esto está teniendo y esas grietas, por ejemplo, que se ven en las calles producto de este enjambre sísmico y la actividad ya que está teniendo este volcán. Y bueno, hay que seguir atentos a lo que está ocurriendo en una zona volcánica, lo hemos visto en otras instancias, pero claro, ahora está amenazando a la población civil. ¿Y del frío nos vamos al calor o no? Y al calor extremo. Y al calor Cuéntanos extremo. ¿Qué es lo que está pasando acá cerca? Sí, muy cerca, donde la sensación térmica en el estado de Río de Janeiro el día de hoy superó los 50 grados. A ese nivel, una nueva ola de calor que está afectando al gigante sudamericano. Son varios estados y varias ciudades también las que se han visto afectadas por esta situación, con temperaturas que en varias zonas han sobrepasado los 40 grados y en esta oportunidad con una sensación térmica en Río de 58 grados. Sin duda es una situación que también ha generado preocupación.
Había un pronóstico para esta tarde y noche de tormentas también en esa zona y había un llamado de las autoridades a que la población mantuviese también el resguardo porque se hablaba del peligro de estas tormentas a la vez. Pero lo que generó mayor alerta en los últimos días, porque esto se viene arrastrando desde el fin de semana, fue ese aumento progresivo en la temperatura, en las máximas y también en la sensación térmica. Claro, la gente en Río tiene la playa cerca, intentó ahí capear este calor, pero además hay otro hecho: el uso del aire acondicionado, que llevó a que el día de ayer se registrara un récord nacional en el consumo de energía en Brasil. Bueno, dramática la situación porque todavía no empieza el verano y tenemos estas temperaturas. Además que Brasil ha vivido fenómenos climáticos extremos en el último tiempo. Solo recordar que se está viviendo una sequía en el Amazonas, cosas bien impensadas. Ha habido aluviones e inundaciones gravísimas. Bueno, consecuencia, ya lo sabemos, del cambio climático. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, Jacinta, por toda esta entrega informativa. Tenemos muchos focos a los que seguir atentos. Que estés muy bien. Nosotros a esta hora nos vamos a una pausa en CNN Prime Noticias, solo noticias. Ya estamos de regreso. Llegó la hora de despedir esta noticiosa jornada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque ya llega CNN Tiempo y luego Futuro 360. Gran invitación. Yo me despido martes 14 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.